Marcos era esa clase de hombre que muchos señalaban como ejemplo. 39 años. Gerente comercial en una empresa multinacional. Trabajaba en una oficina en el piso 11 de un edificio vidriado en Puerto Madero. Llegaba siempre antes que todos y se iba cuando ya no quedaba nadie. Traje oscuro, reloj caro, celular de última generación vibrando sin parar. Vivía solo en un departamento moderno, con vista al río, todo prolijo, todo en orden, demasiado en orden. Su agenda estaba llena durante semanas, reuniones, almuerzos laborales, viajes cortos a otras provincias. Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, respondía en automático, bien, a mil, pero bien. Los viernes, cuando salía de la oficina, veía a la gente apurada por llegar a sus casas. Él, en cambio, caminaba lento, no tenía por qué apurarse, nadie lo esperaba. Subía al auto, manejaba sin música y pensaba en lo que tenía que hacer el lunes. Esa noche, como muchas otras, cenó algo rápido frente a la televisión. No recordaba cuándo había sido la última vez que había invitado a alguien a su casa, tampoco cuándo fue la última vez que se había sentido realmente contento, pero eso no importaba, o al menos eso se decía. Marcos trabajaba desde los 20 años sin parar. Apenas terminó de estudiar, consiguió su primer empleo y nunca más se detuvo. Aprendió temprano que el esfuerzo daba resultados, que si rendía más que el resto, iba a llegar lejos. Y llegó. En la empresa lo respetaban, su jefe confiaba en él, los más jóvenes lo veían como alguien que lo había logrado. Nadie sabía que muchas veces, sentado frente a la computadora, se quedaba mirando la pantalla sin leer nada. Sentía una presión constante en el pecho, un cansancio que no se iba durmiendo, una irritación permanente. Una tarde, en plena reunión de objetivos, sintió que el aire no le alcanzaba, pensó que era estrés. Bajó la cabeza, respiró hondo y siguió. Siempre siguió, hasta que un martes cualquiera, a las 10:30 de la mañana, el cuerpo dijo basta. Estaba solo en su oficina cuando empezó a sentirse mal. Primero una presión rara en el pecho, después el mareo. Las letras en la pantalla se movían. Intentó levantarse, pero las piernas le temblaron. Terminó sentado en el piso, apoyado contra la pared, transpirando frío. El ruido del pasillo le llegaba apagado. Una compañera lo vio y llamó rápidamente a emergencias. La ambulancia lo trasladó al hospital. En la guardia, el médico fue claro. Le explicó que afortunadamente no había sido un infarto. Los estudios daban bien. El corazón estaba sano, pero el agotamiento era extremo. Estrés acumulado durante años. Ansiedad que ya no estaba pudiendo controlar. El cuerpo pasa factura, le dijo, y cuando no se lo escucha, se manifiesta así. Esa noche volvió a su departamento en silencio. Se sacó el traje sin cuidado y se sentó en el sillón sin prender la televisión. La casa estaba muda, y ahí, sin nadie mirando, se dio cuenta de algo que lo asustó más que el episodio. Hacía mucho tiempo que no estaba bien, solo había aprendido a disimularlo. El médico le dio 2 semanas de reposo, nada de trabajo, nada de reuniones. Marcos asintió, aunque no sabía bien cómo hacer eso. Los primeros días fueron extraños. Se despertaba temprano por costumbre, aunque no tenía a dónde ir. El silencio del departamento le resultaba incómodo. Durante la primera semana intentó seguir con su rutina. Prendía la computadora, revisaba correos, respondía mensajes rápido, hasta que una mañana se encontró mirando la pantalla sin entender nada. Cerró el mail y se dio cuenta de que estaba haciendo exactamente lo mismo que lo había llevado a la guardia. Apagó la computadora y la guardó en un cajón. Salió a caminar. Terminó en una plaza. Miró a la gente pasar. Nadie lo apuraba, nadie lo esperaba. Esa tarde pensó, por primera vez en serio, en su vida, y una idea incómoda apareció. Quizás no estaba cansado solo del trabajo, quizás estaba cansado de la vida que había construido.
La segunda semana de reposo fue distinta. Marcos seguía despertándose temprano, pero ya no se levantaba de un salto. Se quedaba unos minutos en la cama, escuchando los ruidos del edificio, el ascensor, el tránsito que arrancaba. Por primera vez en años, no sentía culpa por no estar corriendo. Empezó a salir a caminar todas las mañanas, al principio sin rumbo, solo para moverse. Después fue estirando el recorrido. Descubrió calles del barrio que nunca había recorrido, bares de esquina que siempre había pasado de largo, plazas donde la gente se sentaba sin mirar el reloj. Le llamó la atención darse cuenta de que llevaba años viviendo ahí sin conocer realmente el lugar. Un día llamó a su madre. Hacía semanas que no hablaban con calma. La conversación fue simple, cotidiana, sin grandes temas. Cuando cortó, se quedó mirando el teléfono un rato largo. Pensó en cuántas veces había dicho, después te llamo, y nunca lo había hecho. También empezó a ordenar el departamento, cajones llenos de papeles viejos, agendas usadas, contratos de trabajos pasados. Encontró fotos guardadas sin marco, viajes por trabajo, hoteles, aeropuertos. En casi ninguna había otras personas. Esa ausencia le pesó más de lo que esperaba. Empezaron a llegar mensajes de amigos, invitaciones que antes rechazaba automáticamente. Una cena, una cerveza, un cumpleaños. La primera vez dudó, pensó en excusas. Después respiró hondo y dijo que sí. La salida fue simple, sin nada especial, pero cuando volvió a casa sintió algo distinto. No euforia, calma. Antes de que terminara la licencia, se sentó con una hoja en blanco. No escribió objetivos ni planes. Escribió preguntas. ¿Qué quería? ¿Cómo quería vivir? ¿Qué cosas ya no quería sostener? No tenía respuestas claras, pero por primera vez estaba dispuesto a buscarlas. Volver a la oficina fue un golpe de realidad. El ritmo era el mismo, las exigencias también, pero Marcos ya no entró igual. Abrió su agenda y, por primera vez en años, empezó a mirarla con distancia. Reuniones que no eran necesarias, tareas que podía delegar, decisiones que no tenían que pasar siempre por él. Le costó soltar el control, mucho. Durante años había creído que si no estaba en todo, algo iba a fallar. Sin embargo, empezó a confiar más en su equipo, a repartir responsabilidades, a organizarse mejor. Descubrió que el trabajo no solo no se caía, sino que funcionaba aún cuando él no estaba encima de todo. Empezó a irse a horario. Al principio miraba el reloj con nerviosismo, esperando sentirse irresponsable, pero no pasó. Salía del edificio con luz de día y una sensación extraña de libertad. Dejó de responder mensajes fuera del horario laboral. El celular vibraba y él lo daba vuelta. La ansiedad estaba, pero aprendió a tolerarla. Nada se incendiaba, nada explotaba. Fuera del trabajo, los cambios seguían. Empezó a aceptar más invitaciones, a ver más seguido a sus amigos, a quedarse charlando sin mirar el reloj, a frecuentar lugares donde nadie sabía a qué se dedicaba. Conoció gente nueva, sin la urgencia de impresionar, sin necesidad de explicar quién era. No todo era fácil. Algunos fines de semana se sentía solo. Había silencios que antes tapaba con trabajo, pero ahora no oía. Se quedaba ahí, entendiendo que cambiar también implicaba incomodarse. Marcos empezó a entender algo importante. Cambiar no era dejar su vida, era aprender a vivirla distinto, y aunque a veces le daba miedo, por primera vez sentía que iba en la dirección correcta. Hubo un momento en que Marcos se dio cuenta de algo simple. Ya no vivía con esa sensación constante de estar llegando tarde a su propia vida. No era felicidad permanente, no era una historia perfecta. Seguía teniendo días pesados, silencios incómodos, noches en las que el departamento estaba vacío, pero ya no se sentía roto por dentro. Había aprendido a escucharse, a frenar antes de explotar, a no correr solo por costumbre. Empezó a disfrutar de cosas pequeñas que antes no registraba, una charla sin apuro, una caminata sin destino, una risa que no estaba agendada. Descubrió que no hacía falta llenar cada espacio para sentirse completo. Una noche, al volver de ver a unos amigos,
caminó por la misma vereda que había recorrido tantas veces después del trabajo. La ciudad era la misma, las luces, las personas, el ruido, el que ya no era él mismo, era él. Entendió que no necesitaba tener todo resuelto para estar en paz, que no hacía falta llegar más alto para sentirse valioso, que a veces, el verdadero logro es animarse a vivir distinto. Marcos no dejó todo, no escapó, no empezó de cero, solo tomó una decisión silenciosa, dejar de postergarse, y ahora la pregunta queda para vos. ¿Qué estás escuchando esta historia? ¿Qué te parece la decisión de Marcos de encaminar su vida? ¿Vos qué hubieras hecho en su lugar? ¿Seguir igual, o animarte a frenar antes de que el cuerpo lo haga por vos? Si esta historia te gustó, te invito a suscribirte al canal, así vas a recibir las notificaciones de los nuevos videos y más historias para escuchar con calma, para pensar y, tal vez, para animarte a mirar tu propia vida con otros ojos, porque a veces, una historia no viene a entretenerte, viene a despertarte.